las técnicos. Más, sí. Los pueblos, los Sí. ángeles ahí. ¡Esta gente tiene que hacer su trabajo! Que aunque no hayan sillas, están aquí estoicos y estoicas, así que le agradecemos muchísimo. Que reclama que existe una empresa, una central hidroeléctrica que le ha usurpado 8 hectáreas de terreno para instalar una central de paso y que la sala de máquinas está instalada sobre un cementerio que era el cementerio mapuche de sus antepasados. Esto fue muy doloroso, de volver, revivir lo que hemos pasado, pero seguiremos estando de pie. Yo soy de Temuco, pero también vivo acá en Coyhaique, pero yo no tenía idea de esto. Entonces me llama la atención que todo esto que ustedes están contando y que mostraron aquí, yo tengo entendido que el país no lo sabe. Yo soy de Santiago, pero igual apoyo la causa. Yo igual estoy en contra de todo lo que está pasando con la naturaleza, que es lo que a nosotros nos sirve. Quiero preguntarle, mientras han tenido todo este proceso, paralelamente, cómo ha sido seguir conviviendo en su territorio con un nivel de violencia, de terrorismo empresarial tan descarnado y tan presente a la vez. Siempre estaré ahí con la bandera en alto, parándome, defendiendo el medio ambiente, la cosmovisión de un pueblo, pobres, porque sobre eso nosotros, gracias a Ñenechén, donde se para una autoridad ancestral, ahí permanece el pueblo, ahí estamos los pueblos oriundos. Antes de rebelarse hay que organizarse. Yo no puedo llamar que la gente se rebele y haya desobediencia civil si es que finalmente todos los peñis con Nehuen, como el peñi que hablaba delante, van a terminar presos y van a terminar todos funados.